Bueno, Vicky, bienvenida a la Estrella de Panamá. Para nosotros es un gusto conversar contigo el día de hoy. Quiero comenzar hablando un poco sobre eso. ¿Qué te motivó a dar el salto de periodista a candidata presidencial? ¿Y qué mensaje quieres transmitir con tu campaña? Darín, un abrazo muy especial. Gracias por esta oportunidad de poder conversar. Estos espacios son fundamentales para que cada vez más llegue el mensaje a los ciudadanos en Colombia y a la comunidad internacional. Lo primero que quisiera decirte es que Colombia está viviendo un momento crucial, un momento histórico, donde estamos a 9 meses de todo o nada. O rescatamos a Colombia o sencillamente nos va a tocar a todos ver cómo se hunde el barco, cómo se hunde el barco Colombia con nosotros adentro. Esa es la verdad y por esa razón, como periodista durante 33 años, tomé la decisión de venir a luchar por mi país, por nuestro país, de venir a luchar por la democracia, la libertad, las instituciones, de venir a luchar por el orden, porque no podemos perder a Colombia en manos de un proyecto político destructivo como el que representa quien nos gobierna. Hablemos sobre ese plan presidencial. ¿Cuáles son las prioridades de Vicky Dávila para Colombia? Nosotros estamos preparando o presentando lo que hemos llamado nuestro 4x4, es decir, 4 victorias, 4 años, solo 4 años, porque no alcanzo a comprender que muchos llegan al poder y quieren perpetuarse en el poder. Eso no es sano para ningún país, por mejor presidente que sea ese gobernante o esa gobernante. En este caso, ese 4x4 dice, corruptos a la cárcel porque se nos van 80 billones de pesos en corrupción a los bolsillos de los corruptos al año. Hay que mandarlos a la cárcel, normal, sin privilegios, sin hacerles rebajas y quitarles los bienes. Estamos montando una propuesta en donde vamos a tener un bloque de búsqueda que case a los corruptos. Eso es lo primero. La segunda victoria habla de una seguridad inteligente donde el aparato de inteligencia es la columna vertebral para luchar contra el crimen, sin paz total, sin beneficios para los bandidos, una inteligencia, por supuesto, que vamos a tener que recuperar, inteligencia policial, militar, pero también tenemos que meterle inteligencia artificial, tenemos que meterle tecnología, tenemos que meterles drones, porque ya la forma como hay que combatir el crimen cambió y Colombia no es la excepción. Y por supuesto dar una lucha frontal contra el narcotráfico, contra toda su cadena, a extraditar hacia los Estados Unidos de manera express a los capos que sean capturados, a recuperar a la fuerza pública con garantías jurídicas, por supuesto, con moral, porque tenemos que recuperar la moral de la tropa, nos tienen la tropa destrozada moralmente hablando, nos secuestran a nuestros soldados, a nuestros policías, no pueden hacer nada con su fusil terciado y se tienen que dejar secuestrar de los terroristas. Y por supuesto darles bienestar, que esos soldados y esos policías, cuando terminen su servicio 20 años después, puedan tener asegurada su casa y asegurada la educación de sus hijos. Y claro que vamos a tener que trabajar con Estados Unidos, con Israel, con el Reino Unido, trabajar con cooperación judicial, con cooperación en inteligencia. Estamos planteando un plan Colombia 2.0 y Panamá no es la excepción. Nosotros tenemos muchas problemáticas en común, especialmente en la zona de frontera, en la zona del Darién. Vamos a tener que luchar juntos contra todas estas mafias que lo que hacen es aprovecharse de las necesidades de la gente para llevarlos a una aventura que muchas veces termina en la muerte. Usted se ha expresado en reiteradas ocasiones sobre el mandatario Petro. ¿Qué postura tiene ante el gobierno del líder de izquierda? A ver, ha sido destructivo para Colombia. Llegó con esa mentalidad socialista comunistoide, digo yo, que quiere destruir todo lo que hay a su paso. Se apoderó de la salud de millones de colombianos en un presupuesto de 107 billones de pesos. Colapsó el sistema. Se apoderó de las pensiones. Todo eso lo hacen los socialistas. Así pasó en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Así actúan estos dictadores, que lo que pasa es que hoy todavía Petro no se ha atrevido a violar la Constitución para decir me quedo en el poder. Pero es algo que está por allá en el tintero y que él en su corazón lo tiene, él se quisiera quedar. Pero le pongo más, destrozó la seguridad, dejó que los grupos criminales avanzaran y hoy están en el 70% de los municipios del país.
volvió frágil la economía. Tenemos un gasto desbordado, una deuda desbordada, tenemos un déficit fiscal inmenso, perdimos la confianza inversionista, realmente estamos en un pésimo momento. Destruyó, marchitó la industria minero-energética con su cosa loca de que hay que acabar con el petróleo. Y mientras tanto se mueren los niños de hambre y se mueren de desnutrición y tenemos más, casi 6 millones de personas que no comen las 3 comidas completas al día en Colombia. Y aparte de eso, pues lo que estamos viendo es que ese es su proyecto, que lo está cumpliendo. Hubo el atentado a Miguel Uribe, hubo la condena a Álvaro Uribe en menos de 2 meses, los dos hechos. Todo esto es un plan donde no son ajenos Maduro y sus secuaces, que ahora tienen la tal zona binacional, en donde Maduro es el jefe del ELN en esa zona del Catatumbo, en el país, donde Maduro es el jefe del negocio de la cocaína en esa zona del país. Esa es la verdad. ¿Qué están planeando? ¿Qué están tramando? ¿Qué negociaron? Tenemos los valientes por millones en Colombia que evitar que se materialicen completamente esos planes que van más allá del 7 de agosto del 26. Mencionó ahorita el caso de la condena del expresidente Uribe Vélez y también el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Usted calificó tanto la sentencia y el atentado como una estrategia de eliminación de millones de colombianos a través de símbolos. ¿A qué se refiere exactamente? Hundemos un poco en eso. Que necesitan a millones de colombianos fuera de juego. Y por eso quieren dejar fuera de juego a Álvaro Uribe, quien luchó contra el terrorismo, contra el narcotráfico, a Miguel Uribe, que era uno de sus precandidatos para aterrorizar y manchar de sangre la campaña. No es una campaña fácil porque el gobierno con sus candidatos tienen todo el aparato del Estado, tienen la plata, la presión, tienen ese contubernio o esa cierta simpatía tan peligrosa con los grupos criminales, se suben a las tarimas con los narcos, condenados y peores criminales en Colombia. Entonces, sí considero que todo esto es simplemente una estrategia política macabra para sacar del juego a ese sector del país que quiere rescatar al país, que quiere que el país tome un rumbo completamente distinto y que sea mejor para todos. Y fíjese usted, yo no consigo, yo respeto la justicia porque si uno es demócrata tiene que respetarla. Y la regla dice que si usted respeta la justicia, usted acata los fallos. Pero no creo que esta juez que condena a Uribe realmente represente la majestad de nuestra justicia. La justicia tiene que ser justa, la justicia no puede ser politizada, la justicia no puede llevar un discurso político detrás de un fallo, de una sentencia judicial contra un líder político como lo ha sido Álvaro Uribe Vélez. ¿Se define Vicky Dávila como uribista entonces? No, yo no me defino de una manera o de otra, yo nunca he hecho política. Ujú. Yo estoy apenas haciendo esta incursión en el mundo de la política para rescatar a Colombia. Yo no vengo de los partidos, no vengo del sistema que está podrido, tiene gente buena, pero está podrido y hay que darle un rumbo distinto. Entonces, yo no tengo un jefe político, pero sí como colombiana, como ciudadana, reconozco lo que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe. Creo que millones de colombianos lo reconocen. Ha sido un líder donde hay aciertos, desaciertos, no ha sido perfecto, nadie es perfecto, pero la historia le va a reconocer a Uribe muchas de las cosas buenas que ha hecho por este país. ¿Ve Vicky Dávila que la izquierda pueda tener la victoria en las elecciones del próximo año? Es una amenaza, el peligro está latente, por eso tenemos que trabajar cada día como si fuera el último día antes de las elecciones. Ellos tienen el poder, el aparato del Estado, la plata del Estado, la intimidación, la agresividad. Son sucios, son bien sucios, son puercos. Entonces, claro que esa amenaza existe. Si ellos se quedan o porque Petro viola la Constitución o porque deja un heredero, vamos a perder a Colombia. Deje esto grabado. Vamos a perder a Colombia. Nos vamos al abismo. Se acaba la libertad, se acaba la democracia.
veremos presos políticos de todo tipo, arrasarán con todo. La muestra es la condena a Uribe. La muestra es el disparo en la cabeza a Miguel Uribe. Ellos, en esa izquierda extrema, ahí ya empezaron a hacer uso de las balas y de la presión judicial, sin lugar a dudas. Y yo he dicho, por ejemplo, en el caso de Miguel Uribe, el responsable político de ese ataque, sin duda alguna, es Petro, porque ha hostigado a la oposición de una manera brutal. Nos llama nazis, nos llama muñecas de la mafia, nos dice todo lo que, ¿qué puede haber peor que un nazi? Nada, ¿verdad? Así nos llama a los opositores. Entonces, sí, esa amenaza está latente y por eso estamos trabajando y los valientes por millones nos tenemos que unir. Si no nos unimos, los valientes, los ciudadanos que tienen la posibilidad de tomar la decisión más importante en décadas en Colombia, nos vamos a joder todos. Hablé un poco sobre esto, pero me gustaría ahondar más en el tema. Una de las propuestas que definió el gobierno Petro y que sigue en la palestra hasta ahora es la paz total. ¿Qué opinión le merece este tema y cómo planea abordarlo de llegar a la silla presidencial? No, se acaba la paz total, ya. Ese es el resumen, se acaba la paz total. Los criminales que hoy están libres porque son gestores de paz, porque son negociadores de paz, que no han servido para un carajo, es que de verdad no han servido para nada. Esos, vamos a ir tras ellos, vamos a capturarlos. Son narcos, hay que mandarlos extraditados hacia los Estados Unidos, hay que empoderar a la fuerza pública, se acaban todos esos cese al fuego, que lo único que han permitido es que hayan ganado tanto territorio en nuestro país los criminales. Aquí va a ser una lucha por recuperar el territorio, una lucha contra la cocaína, una lucha contra la criminalidad. Y nosotros necesitamos allí mano fuerte, determinación, firmeza, hacer lo que toca, no tener compromisos con bandidos. Lo vamos a hacer de la mano de los valientes. ¿Qué acciones tomaría Vicky Dávila contra el presidente Petro, ya sea de forma legal qué acciones tomaría una vez llegue a la silla presidencial? Porque estamos hablando mucho de Petro y quiero conocer qué acciones tomaría Vicky Dávila. A ver, no puede haber revanchismo, no puede utilizarse la justicia como un arma política, pero aquí sí va a haber un corte de cuentas. Aquí sí va a haber un destapar las cartas de qué hicieron, cómo lo hicieron, quiénes son los responsables y quienes tengan que responder irán ante la justicia. Eso es todo lo que te puedo decir. No hay un plan para, de manera deliberada, perseguir a nadie. Pero si aquí hicieron lo que hicieron, se robaron todo, hay pruebas de ello, pues la justicia tendrá que actuar, sea quien sea, inclusive el propio Petro, que no creo, ese se va, ese se vuela, como se han volado los de la extrema izquierda, esos no responden ni dan la cara. Uribe está sentado en los estrados, no se asiló, no se escapó, no se fugó, ahí sigue, sometido a la justicia. Yo estoy segura de que Petro jamás se sometería a la justicia. Jamás, jamás. Esos socialistas comunistoides lo que son es cobardes como ellos solos. Ese se asila. ¿Cuál es la principal transformación que quisiera ver en Colombia al final de un eventual mandato suyo? Un país seguro, con los corruptos en la cárcel, con oportunidades para todos y que haya podido reconstruir el sistema de salud y dar una atención digna a todos los colombianos. Ese es el país que creo que, que nos merecemos los colombianos, más de 52 millones de colombianos. Muchos han sufrido tanto la pobreza, la violencia. Entonces tenemos que recuperar y hay algo que va de la mano y es, ojalá pudiéramos en el 2030, entregando el mando, tener un país donde la política se haga diferente, donde no haya nadie que tenga precio, donde no se compre a nadie desde el gobierno, donde no se tuerza quien ejerce la presidencia, donde se dé buen ejemplo, donde recuperemos la institucionalidad y la majestad de lo que significa la figura de la presidencia, no desde un abuso del poder, no desde la arbitrariedad y el mal ejemplo, sino desde el buen ejemplo,
un soldado más o una soldado más de esta patria, una, una persona que realmente le duela al país y que le duelan los colombianos. Ese es el país que imagino y el país por el que estoy luchando de la mano de millones de valientes. Vicky, muchísimas gracias por conversar con la Estrella de Panamá el día de hoy. Fue un gusto conversar contigo. Pues muchísimas gracias.